¿Cómo encontrar paz en un mundo caótico? Enseñanzas estoicas y espirituales para el presente. ¿Te has sentido abrumado por el ruido del mundo? Y no solo el ruido de las calles, de las noticias, de las redes sociales, del trabajo, sino también ese ruido en tu interior que no te deja en paz y te causa ansiedad, cansancio, presión, sensación de inseguridad y de impotencia. Vivimos en una época donde todo parece ir demasiado rápido. La mente se llena de pensamientos que no paran, nuestro cuerpo de estrés y cansancio, y nuestra alma se desespera y abruma. Pero, en medio de este caos, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo encontrar paz en un mundo caótico? Y así, surge una verdad profunda. La paz no se encuentra huyendo del mundo, sino despertando dentro de ti. Hoy, en Praxis Interior, quiero invitarte a algo más que ver un video. Te invito a hacer una pausa, a respirar y a iniciar un camino hacia tu interior. A través de las enseñanzas del estoicismo, la mística y la espiritualidad, descubrirás que la verdadera calma no es una fantasía inalcanzable y puede alcanzarse con la práctica diaria, incluso en medio de la tormenta. El mundo siempre ha sido caótico. Vivimos en una época de saturación constante. Noticias alarmantes, crisis económicas, conflictos sociales, guerras, desastres naturales y una cultura de inmediatez que impone ansiedad como norma. No es extraño que muchas personas se sientan abrumadas, paralizadas o sin dirección. Pero el primer paso hacia la paz no es negar el caos, sino reconocerlo y aceptarlo con claridad. Pareciera que vivimos la peor época de la historia, y aunque los retos actuales son reales, el caos no es nuevo. Los antiguos estoicos también vivieron guerras, traiciones, pestes, persecuciones y decadencia moral. Marco Aurelio, emperador de Roma, que escribió su famoso Meditaciones en medio de campañas militares y enfermedades, dejó allí plasmando lo siguiente: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y también escribió: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. El filósofo estoico Epicteto lo resumió así: no son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene de ellas. Este principio fundamental del estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que sucede en el mundo, pero sí podemos elegir nuestra actitud ante ello. Aceptar el caos no es resignación, es lucidez. El caos externo no puede evitarse, pero nuestra reacción ante él, sí. Esa es la clave del estoicismo. No controlar lo que pasa, sino lo que pensamos sobre lo que pasa. Jesús de Nazaret, en medio de un imperio opresor, dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Juan 14:27. Porque la paz verdadera no es la del mundo, sino la del alma conectada. Desde la psicología contemporánea, Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazis, escribió en El hombre en busca de sentido: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas: elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esta afirmación, nacida del horror más profundo, sustenta también la espiritualidad práctica. La paz nace cuando renunciamos al deseo de controlar lo incontrolable. En la tradición budista, Buda enseñaba que el sufrimiento nace del apego, a lo que fue, a lo que debería ser, a lo que no podemos cambiar. La práctica de la atención plena, mindfulness, surge como herramienta para aceptar la realidad sin juicio, tal como es. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Diría Carl Jung: si enciendes la televisión y ves noticias de guerra, inflación y desastre climático, tu mente se tensa. Pero si reconoces que eso está ocurriendo y tomas una respiración profunda, puedes decirte: no puedo cambiar esto ahora, pero sí puedo decidir cómo respondo, cómo vivo y cómo contribuyo desde mi lugar. Aceptar no significa conformarse con la injusticia, sino actuar desde un estado de serenidad, no de desesperación. Como enseñan los místicos cristianos, la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio del problema. El primer paso para encontrar paz en un mundo caótico es dejar de pelear con la realidad. El caos existe, el dolor existe, pero también existe la posibilidad de vivir con el corazón en calma, si dejamos de resistir lo que no está en nuestras manos y dirigimos nuestra energía hacia lo que sí podemos transformar, nuestro interior. La paz no está fuera, está dentro. Uno de los errores más comunes en tiempos de caos es buscar paz interior en el exterior, en un entorno más estable, en relaciones perfectas,
en la seguridad económica o en la ausencia de problemas. Pero el pensamiento estoico insiste en que la verdadera paz no depende de circunstancias externas, sino de la fortaleza interior. Séneca, el gran pensador romano, escribió: «La tranquilidad no consiste en tener un campo tranquilo, sino en tener el alma en calma». Para los estoicos, la serenidad es un estado del alma que no se ve alterado por lo que sucede fuera, porque está anclado en la virtud y la razón. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, fue firme al afirmar que la filosofía no era teoría, sino práctica de vida. Enseñaba que el verdadero bienestar no viene del placer, el lujo o el confort externo, sino de la moderación, el autodominio y la conexión con los valores profundos del ser humano. Según él, el hombre sabio no se angustia por lo que no tiene, sino que se alegra con lo que posee. Esta sabiduría nos conduce a una verdad transformadora. La paz no es algo que se encuentra, es algo que se cultiva. Imagina a alguien en medio del bullicio de una ciudad caótica. Tráfico, gritos, pantallas, obligaciones. Todo a su alrededor grita desorden. Pero si esa persona respira, se aquieta y recuerda su propósito, puede permanecer en calma, porque como dijo Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. La espiritualidad también nos guía en este camino interior. En el Evangelio según Lucas, Jesús dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Es decir, la paz no se logra dominando el mundo, sino reconciliándose con uno mismo. El místico sufí Rumi complementa: «No busques afuera, lo que estás buscando también te está buscando a ti, pero dentro». En lo práctico, esta visión implica crear espacios cotidianos de introspección, no para huir del mundo, sino para habitarlo con consciencia. Puede ser un momento de silencio al despertar, una meditación antes de actuar, una oración en medio del conflicto, una pausa para observar los propios pensamientos sin reaccionar. Los estoicos hablaban de la autarqueia, la autosuficiencia del alma virtuosa. En tiempos convulsos, no hay mayor poder que el de quien se conoce, se domina y camina con propósito. Por eso, en un mundo que cambia sin cesar, donde las crisis son la nueva normalidad, el hallazgo más revolucionario es este: la paz no es algo que el mundo te da, es algo que tú llevas dentro. Estoicismo, el arte de la ecuanimidad interior. El estoicismo enseña que la paz no se encuentra eliminando el conflicto, sino educando la mente para atravesarlo con serenidad. Epicteto lo resumía así: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. El primer paso para hallar paz es distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. No depende de ti lo que hace el gobierno, las decisiones de otros, el pasado o el futuro, pero sí depende de ti, tu actitud, tus valores, tu acción presente. Practica el examen de impresiones que sugería Epicteto. Cada vez que algo te altere, pregúntate si estás interpretando la situación o viendo su realidad objetiva. Muchas veces sufrimos más por nuestros pensamientos que por los hechos. Recordemos que el corazón del estoicismo radica en la ataraxia, una serenidad imperturbable que se logra cuando dejamos de depender emocionalmente de lo que no podemos controlar. Este estado de paz interna no es indiferencia ni frialdad, sino una fortaleza serena que permite actuar con sabiduría y compasión, incluso en medio del caos. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en maestro, enseñaba: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La libertad consiste en centrarnos solo en las primeras. Esta enseñanza es una brújula para el alma en tiempos de tormenta. Si tu mente está obsesionada con lo externo, la economía, las decisiones políticas, el juicio ajeno, estarás a merced de todo. Pero si cultivas tu carácter, tu juicio y tus acciones, nacerá en ti una libertad profunda. Séneca, otro gran estoico, lo expresó así: el hombre sabio es invulnerable, porque no pone su felicidad en lo que puede perder. Esta afirmación se traduce hoy en no condicionar nuestra paz al éxito, la aprobación o la estabilidad, sino basarla en los valores internos que sí dependen de nosotros: el coraje, la templanza, la justicia, la autodisciplina. Musonio Rufo, menos citado pero profundamente práctico, proponía una filosofía activa. No basta con pensar bien, hay que vivir bien. Enseñaba que la filosofía debía vivirse en lo cotidiano, en cómo soportamos la enfermedad, cómo tratamos a los demás, cómo respondemos al insulto o a la pérdida. Para él, la virtud se forjaba en la adversidad, como el hierro en el fuego. Desde una perspectiva práctica, frente a una crisis global,
como una pandemia o una guerra, el estoico no busca consuelo en negar la realidad ni en culpar al mundo. En lugar de ello, se pregunta: ¿qué está en mi poder hacer hoy con dignidad y valentía? ¿Cómo puedo vivir con coherencia y calma, incluso si el entorno es incierto? El estoicismo, en su esencia, es un arte de vivir, un entrenamiento constante para mantener la ecuanimidad en medio del caos, sin reprimir las emociones, pero sin permitir que nos gobiernen. Es mirar al mundo a los ojos y decir: tú puedes estar en ruinas, pero yo no me derrumbo contigo. Espiritualidad y mística. La paz como don interior. Mientras el estoicismo entrena la razón, la espiritualidad cultiva el corazón. En muchas tradiciones religiosas y místicas, la paz no se conquista, se recibe. San Juan de la Cruz enseñaba que el alma en silencio es el espacio donde Dios habita, y que solo cuando cesa el ruido del ego puede brotar la paz verdadera. El budismo habla de la mente de mono, siempre agitada, saltando de pensamiento en pensamiento. La práctica de la atención plena, mindfulness, busca volver al presente, respirar y entrar en contacto con la paz que ya está aquí. Santa Teresa de Ávila escribió: nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Estas palabras son una medicina contra la ansiedad moderna, pues encierran un poderoso significado, y es que no debemos preocuparnos ni asustarnos por las dificultades de la vida, ya que todo pasa. El sufismo islámico también habla del zikr, la repetición del nombre de Dios como forma de anclar el alma al centro de la existencia, por encima del caos. La mente humana, por su parte, ha sido comparada por Santa Teresa de Ávila con la loca de la casa. Esta expresión retrata la agitación constante de nuestros pensamientos, fantasías y emociones, que a menudo sabotean la serenidad interior. Teresa advertía que, si no se la domestica con oración y recogimiento, esta loca puede confundir al alma y alejarla del verdadero descanso en Dios. Esta inquietud mental no es exclusiva del cristianismo. Tanto la psicología contemporánea como la sabiduría oriental coinciden en señalar que el sufrimiento nace de una mente sin disciplina. Por eso, cultivar el silencio interior no es una huida del mundo, sino un modo de regresar a él desde la claridad. En un mundo sobresaturado de estímulos, donde la mente corre más que el cuerpo, recuperar la paz interior no es un lujo, sino una necesidad urgente para vivir con sentido, con compasión y con profundidad. Enseñanzas psicológicas. El estrés no es el enemigo, sino la desconexión. La psicología moderna no niega el caos, pero ofrece herramientas para vivirlo de forma sana. El doctor Daniel Goleman, experto en inteligencia emocional, indica que la clave no está en evitar el estrés, sino en desarrollar autoconciencia y regulación emocional. La terapia cognitiva enseña a cuestionar los pensamientos catastrofistas. La respiración consciente, la meditación diaria y los actos de gratitud reconfiguran el cerebro para responder con calma. Carl Jung decía: el mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, te lo impondrá. Encontrar paz también es conocerte, saber dónde está tu centro. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante demandas o desafíos, pero en la sociedad actual se ha convertido en un fenómeno crónico que afecta nuestra salud física y emocional. Es crucial comprender que el estrés en sí mismo no es necesariamente el enemigo. Lo que nos perjudica es la desconexión que sentimos entre lo que ocurre fuera de nosotros y nuestra capacidad para manejarlo internamente. Según el psicólogo Jon Kabat-Zinn, creador del programa de reducción de estrés basado en mindfulness, MBSR, el estrés no es lo que te pasa, sino cómo respondes a lo que te pasa. Este enfoque nos invita a considerar que no podemos evitar las tensiones externas, pero sí podemos aprender a responder a ellas de una manera más consciente y equilibrada. El estrés y la desconexión interna están estrechamente relacionados. En tiempos de crisis o caos, la tendencia natural es desconectarnos de nosotros mismos, de nuestras emociones, nuestros valores y nuestras necesidades más profundas. Vivimos en una era donde la inmediatez y la sobreinformación nos desconectan del momento presente, y ese distanciamiento interior es lo que genera el sufrimiento. Como escribe el psicólogo y filósofo Eckhart Tolle en El poder de la hora, el mayor obstáculo para experimentar el momento presente es la mente que constantemente vive en el pasado o se proyecta hacia el futuro. Este concepto de desconexión también es abordado en la psicología humanista, especialmente por Carl Rogers, quien destaca que la autenticidad y la congruencia interna
son esenciales para el bienestar. Rogers señala que la paz interna solo se alcanza cuando nuestras experiencias internas, pensamientos, emociones, deseos, están alineadas con nuestras acciones. Cuando nos desconectamos de lo que sentimos o pensamos, generamos una brecha que puede convertirse en ansiedad, estrés y finalmente vacío existencial. El concepto de mindfulness o atención plena juega un papel crucial aquí. El mindfulness es la práctica de estar plenamente consciente de lo que ocurre en el momento presente, sin juicios ni resistencias. Según Kabat-Zinn, la mente es un excelente sirviente, pero un terrible maestro. La desconexión no proviene de los eventos externos, sino de nuestra incapacidad para observarlos sin dejar que nos dominen. Practicar la atención plena nos permite recuperar esa conexión vital con nuestra experiencia interna y con el mundo que nos rodea, ayudándonos a navegar con mayor calma en medio de la turbulencia. Por ejemplo, si te enfrentas a una situación de estrés, como una discusión con un ser querido o una fecha límite en el trabajo, la tendencia común es reaccionar desde el impulso, lo que generalmente intensifica el estrés. En cambio, si te permites un momento de pausa para respirar profundamente, reconocer lo que sientes y aceptar esa emoción sin juicio, habrás dado un paso hacia la reconexión contigo mismo. Este tipo de práctica permite que el estrés, en lugar de controlarnos, se convierta en una señal de que necesitamos pausar y reflexionar. El estrés también se relaciona con la adaptación hedónica, un concepto proveniente de la psicología positiva. Este fenómeno describe cómo, una vez que alcanzamos una meta o conseguimos un deseo, nuestra felicidad o satisfacción tiende a estabilizarse en un nivel preexistente, lo que nos lleva a continuar buscando más sin detenernos a disfrutar de lo que ya hemos alcanzado. Esta búsqueda constante de más y mejor nos mantiene en un ciclo de insatisfacción, donde nunca sentimos que estamos completos o en paz. La solución, según la psicología positiva, es cultivar la gratitud y la apreciación por lo que tenemos en el presente, reconociendo que la paz no reside en la próxima meta o logro, sino en cómo nos relacionamos con el aquí y el ahora. Veamos un ejemplo práctico. Imagina que has estado trabajando arduamente para obtener un ascenso en tu trabajo y finalmente lo consigues. En lugar de sentirte satisfecho y disfrutar de tus logros, inmediatamente te encuentras pensando en el próximo ascenso o te preocupas por las nuevas responsabilidades. Este ciclo de insatisfacción es un reflejo de la desconexión interna que se genera cuando no estamos presentes. Para contrarrestarlo, puedes practicar momentos de gratitud consciente. Dedicar unos minutos al final de cada día para reflexionar sobre lo que has logrado, lo que has aprendido y lo que tienes en este momento. En términos generales, el estrés en nuestra vida no es el enemigo. Es una señal de que estamos desconectados de nosotros mismos, de nuestras emociones, de lo que realmente importa. Al aprender a conectar con el presente, a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas y a responder desde un lugar de calma, podemos transformar el estrés en una oportunidad para crecer y vivir más plenamente. El camino práctico para encontrar la paz interior. La paz interior no es un destino abstracto, sino una práctica diaria. Para alcanzarla en medio del caos, es útil adoptar una rutina espiritual y filosófica que sirva de ancla en tiempos de confusión. Aquí te propongo un camino práctico de actividades pasos que integra enseñanzas estoicas, espirituales y psicológicas. Actividad 1. Silencio y respiración consciente. Ejecútala por 5 minutos al día. Comienza cada mañana con unos minutos de silencio. Siéntate en calma, cierra los ojos y enfoca tu atención en la respiración. No necesitas controlar nada, solo observar. Esta práctica calma el sistema nervioso y te reconecta con el presente. Actividad 2. Diario filosófico o espiritual. Dedica unos minutos a escribir tus pensamientos. Pregúntate, ¿qué está en mi control hoy? ¿Qué pensamientos quiero cultivar? Esta práctica era utilizada por los estoicos, pero también por santos y místicos como Teresa de Ávila o San Ignacio de Loyola. Actividad 3. Lectura reflexiva. Realiza cada día una lectura inspiradora por unos 10 minutos. Puede ser un fragmento del Evangelio, el Dhammapada, un escrito motivacional o textos de psicología existencial. La lectura nutre el alma y expande la conciencia. Actividad 4. Servicio consciente. Cada día, realiza una acción con sentido. Puede ser ayudar a alguien, perdonar, escuchar con atención o simplemente agradecer. El servicio orienta la mente hacia lo que verdaderamente importa. Actividad 5. Examen nocturno y gratitud.
Antes de dormir, repasa el día con humildad. ¿Qué aprendí hoy? ¿Dónde reaccioné con ansiedad? ¿Qué puedo mejorar mañana? Agradece por 3 cosas. Esta práctica transforma la mente desde la gratitud y la autoobservación. Estas 5 prácticas no exigen condiciones externas. Son accesibles para todos. Lo importante no es hacerlas con perfección, sino con constancia. Como decía Séneca, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. En medio del ruido, de la velocidad, de la incertidumbre, estas pequeñas acciones se convierten en actos de resistencia sagrada. Un camino hacia la paz, no como evasión, sino como fuerza que se construye desde dentro. Haz esto por 21 días. Verás cómo cambia tu percepción, tu cuerpo y tu alma. El mundo seguirá siendo caótico, pero dentro de ti hay un lugar inviolable donde reina la calma, la confianza y la presencia. El viaje hacia la paz no es hacia afuera, sino hacia adentro. Como decía el maestro Eckhart, mientras el hombre esté en paz consigo mismo, todo el mundo estará en paz con él. Déjame saber en tus comentarios, ¿qué situaciones te causan angustia y terminan afectando tu vida? ¿Cómo lo superas? En la descripción del video te dejo referencias de 5 libros y 5 películas que abordan el tema. Cómo encontrar paz en un mundo caótico, desde perspectivas filosóficas, espirituales y psicológicas. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta reflexión te ha tocado el alma, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte a Praxis Interior. Sigamos construyendo juntos una conciencia más despierta. Hasta el próximo video.